Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla. Adelante, Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a quienes nos escuchan en Conexión B desde Veracruz. Esta tarde seguimos con esas historias que son génesis del trabajo que se hizo de investigación y es algo que seguramente hoy está en continua actividad, que es precisamente lo de los ensilajes. Y vamos a hablar de la génesis de esta tecnología de ensilaje en el trópico mexicano que comenzó en el campo Cotazla. Y precisamente a la par de las primeras investigaciones que se empezaron a hacer con pastos, con todos los forrajes en general, incluidas las leguminosas forrajeras, pues esto ocurrió en 1955 y como siempre le he dicho, el campo Cotazla fue pionero en este trabajo de la introducción, evaluación de pastos y también lo fue para realizar las primeras evaluaciones de los tipos de silo que en ese momento no se ocupaban, no era ninguna tecnología que fuera empleada por los ganaderos, y eran los tipos de silos de tipo vertical y de trinchera. Esto era con el propósito de ofrecer una alternativa de alimentos para la época de estiaje, que de todas maneras siempre ha ocurrido, y ahí fue donde se empezó el parteaguas. Nuevamente nos vamos a trasladar a finales de la década de los 60, donde la falsa creencia de que la pastura que se cortaba se podía pues echar a perder si se almacenaba húmeda o verde. En el silo, la adecuada construcción impide el contacto del aire con el forraje. La pastura se conserva fácilmente, pues en ausencia del aire y bien apisonada, fermenta y se curte sin podrirse. El ensilaje, para quienes no saben mucho de este tema, es una fermentación muy parecida a la que ocurre con la cerveza o el pulque. La pastura ya fermentada se puede utilizar hasta desde un mes hasta después de 6 años. Así fueron los resultados efectuados hace 60 años. Los tipos de silos que se empezaron a evaluar fueron los de trinchera, que era una fosa larga, poco profunda, con paredes lisas y buen drenaje, y el silo vertical, que era una torre precisamente circular que estaba hecha a base de tabique o cemento, era de elevado costo y era necesario que fuera dirigida por un experto. Entre 1957 y 1960 se obtienen importantes logros en la definición de la técnica de ensilado. Esto fue dirigido por el doctor Roderick Buller, jefe de la sección de forrajes de la Oficina de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en convenio con la Fundación Rockefeller, que en conjunto con el talento mexicano de investigadores que estaban en el campo Cotazla, que eran los ingenieros Carlos Tapia, Marcial Velasco y Mario Ferrez, entre otros, fueron los investigadores pioneros de esta tecnología. Los pastos mejorados y los hilos de trinchera fueron el parteaguas para el despegue de la ganadería rentable de todas las generaciones de ganaderos desde 1960 a la fecha en el trópico mexicano. Voy a mencionarles qué pastos fueron evaluados para hacer silo. Algunos seguramente los conocen porque siguen vigentes, algunos otros fueron parte del inventario de especies que fueron evaluadas para forraje directo ensilado, incluidas las leguminosas que el campo Cotazla introdujo de otros países. Entre los pastos, el merquerón, el elefante, había unos pastos que se llamaban Guatemala, Honduras, otro el Sudán dulce, que todavía sigue comercializándose, el privilegio, el jaragua, el pará, el janeiro, el alemán, el imperial, la caña japonesa, el maíz, sorgo, la punta de caña, y uno que nos llamó la atención era el ramio, que posiblemente no es muy conocido para usarse como pasto o forraje, pero es muy conocido en otros lugares porque se utilizaba para hacer las vendas con las que envolvían a las momias de Egipto, que como forraje sobresalía por contener del 21 al 24 de proteína y tenía un abundante contenido de caroteno. Todas estas investigaciones sobre la etapa más adecuada de cada especie para ensilar, su valor nutritivo, así como medir el consumo pues, por parte del ganado, lo que le llaman la palatabilidad, fue realizado en el campo Cotazla. Jorge, a 100 metros de mi oficina están todavía los hilos verticales construidos hace pues, unos 62 años y son testigos de esta historia agrocientífica en el trópico, Jorge. Como siempre lo indicas, Paco, el campo experimental Cotaxtla ha sido pionero en todas estas técnicas. Me llama la atención en este caso, por ejemplo,
de los pastos que más se quedaron o pues, que tradicionalmente vaya, se consolidaron aquí en la zona del trópico. Si no estoy mal, Paco, el privilegio, el jaragua, ¿no? De los que más hay. Y bueno, y ya después que ya nos contaste en algún momento la historia del que está de moda, que es el pangola, ¿no? Sí, también se ocupaba, pero el pangola básicamente se fue enfocado más hacia, bueno, y actualmente a las pacas, pero también se puede ensilar. Aquí lo que se buscara era que tuviera mayor biomasa el pasto, o sea, fuera más grandote, más vigoroso, y eso pues generaba mayor tonelada, ¿no? Fíjate que a principios de los 60, 52 hilos de trinchera fueron adoptados por diversos ganaderos de esa época. Te voy a mencionar algunos y ya algunos hice contacto con algunos familiares esta semana y algunos tú los has de conocer. Bueno, entre esos está Matilde Aguilar de Palmasola, Antonio Morrieta de Coatepec, Nicéforo Valdivia de Cozautlán, en una zona de montaña, Rafael Acosta de Cotazla, que bueno, vivían más aquí en Veracruz, Salvador Urquiola de Huatusco, creo que aquí hay unos familiares también aquí en Veracruz, Eduardo Huesca de Jesús Carranza, Clemente Maitré de Martínez de la Torre, que también acabaron viviendo por acá por Veracruz, Taurino Holanda de Naulinco, Ángel Parmeros de Paso Ovejas, Rafael Campomores de Puente Nacional y unos señores que se apellidaban Zorrilla de Casitas en Tecolutla, Juan Montiel de Tierra Blanca, Tomás Morales de Cuyo Puente, Tlayuiscoyan, entre otros más que apoyaron el desarrollo de más silos de trinchera en el trópico. Jorge y amigos de Conexión. No solo se recomendaba hacer silos para superar la problemática de alimentar al ganado en la época de estiaje, era también para alimentarlos adecuadamente y así evitar la pérdida de carne o leche en el ganado bovino. Es por eso que los trabajos experimentales que se hacían en el campo aportaban información sobre el contenido de proteína cruda de los ensilados. Por ejemplo, el silo que se hacía solamente con pasto merquerón contenía 1.20% de proteína, pero si lo combinaban con alguna otra leguminosa se aumentaba a 1.72. En la actualidad es posible que con aditivos o mejoradores de la nutrición se aumente la cantidad de los ensilados, pero en ese entonces era lo que se tenía y sirvió para elevar la producción y las mejoras en la economía de la familia y del sector ganadero. Debo compartirles con ustedes que a partir de 1960 se publicaba cada año un documento sobre pastos y ensilados, que actualmente lo tenemos, el original, y que era entregado a los ganaderos y profesionales de extensión agrícola de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde se indicaban detalles del cálculo del tamaño del silo de trinchera en base a la cantidad de bovinos en el rancho que tenía cada ganadero, la cantidad de consumo para novillos, vaca o toro. Todo eso se consideraba para impulsar la ganadería de esa época. Era un conocimiento podríamos decir, con conocimiento de causa de lo que sucedía en la región tropical. Con el paso del tiempo y el ingreso de los plásticos, los hilos de trinchera pasaron a convertirse en silos de pastel, con el mismo principio de evitar la entrada del aire. Algunos todavía utilizan los mismos pastos de esa época, con lo que se iniciaron las investigaciones forrajeras en el campo Cotazla, llamado en un principio Centro de Investigación Agrícola y de Industria Animal, por eso tenían que participar en actividades pecuarias. Es por eso que la historia de los pastos y silos aquí se inició con los agrónomos mexicanos y extranjeros pioneros, Jorge. Pues Paco, me da muchísimo gusto volver a escuchar estas historias que nos traes, sobre todo para tener en cuenta lo que se logra, lo que se puede lograr teniendo las ganas de hacerlo, la voluntad y sobre todo el empeño en lograrlo. Es decir, la persistencia para que se consoliden los objetivos y que queden, porque no fueron nada más así como ocurrencias o que bueno, pues salió ahí de 1 o 2 años y ya después se perdió y vámonos, otra cosa, ¿no? Estamos hablando de ya prácticamente 60 años, ¿no? De Yes. trabajo que se empezó aquí y que hasta la fecha muchos siguen utilizando estas técnicas, Paco. Pues siempre el reconocimiento para ustedes y enhorabuena, Paco. Pues sí, Jorge, y los hilos forrajeros se diseñaron en el campo Cotazla. Esa es la historia original. Buenas agrotardes. Igualmente, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.